el Espíritu Santo nos libra de la codicia. Y está basada en el libro de Josué, del capítulo 7, versículo 20, hasta el 26, hasta el 25, al 25. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias infinitas por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de estar aquí, un grupo de tus hijos, para estudiar tu palabra. Señor, como tú dices, qué gozo es estar en tus atrios, alabándote. Es un gozo, Señor, inefable. Gracias, Señor, por ayudarnos a vencer las pruebas. Gracias, Señor, por el día que nos diste. Gracias, Señor, por este momento precioso de estar contemplando tu hermosura en tu templo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en toda nuestra generación. Gracias por todo, Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Bendice esta lección. Bendice, Señor, los hermanos que están presentes y que con gozo vamos a estudiar tu palabra. Ábrenos el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá, en primer lugar, nosotros vamos a estudiar, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo nos libra de la codicia, que es el tema de la clase de hoy. El título, el Espíritu Santo nos libra de la codicia. Hermanos, dice la palabra del Señor, hablando acerca de lo que el Espíritu Santo habla acerca de la codicia. Dice, Josué capítulo 7, vamos a leer desde el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bien, hermanos, vemos una historia acá muy triste. Es una historia triste que refleja realmente lo que el pecado hace en el hombre, la codicia. Y si nosotros, hermanos, ponemos y fijamos la atención, este suceso se desarrolla antes de que todavía en Israel hubiesen reyes. Atención. Josué fue uno de los jueces de Israel. Josué. Atención. Voy a darle información muy valiosa. Josué fue uno de los jueces de Israel. Podemos decir uno de los primeros jueces después de Moisés. Moisés fue el primero. Después dejó a Josué, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos acá que Josué gobernaba sobre el pueblo de Israel, pero lo tenía organizado en alguna medida. Había una cierta organización. El asunto está
de que el Señor había prometido estar siempre con el pueblo de Israel y con Josué al mando, dándole todas las victorias en todas las guerras, porque Josué caminaba en su corazón conforme a la voluntad de Dios. El asunto está que siempre dentro del pueblo o del grupo, siempre habían hermanos, habían gente que, hermanos, desobedecían las palabras de Dios y las de su líder Josué. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en algo muy importante. Josué, hermano, tenía el poder de Dios. Cuando Josué, hermano, oraba, se manifestaba el pueblo. Cuando Josué oraba, Dios llegaba a la presencia de Josué. Su gloria, su gloria. El asunto está que, si bien es cierto, Josué vivía en oración y rogaba a Dios siempre, pero dentro del pueblo, hermano, no hacían eso ellos. Y el Señor siempre daba victorias al pueblo de Israel por las oraciones que Josué hacía. Entonces, la palabra de Josué tenía un inmenso valor ante el pueblo de Israel y los pueblos aledaños. Los pueblos aledaños que eran pueblos que vivían hostigando al pueblo de Israel. ¿Quiénes eran esos pueblos? Los filisteos. Los filisteos, hermanos, eran de raza árabe. Los filisteos. Los filisteos, los madianitas, eran otros de la misma raza de los filisteos, que eran pueblos paganos, pueblos que se dedicaban a adorar a otros dioses. Pero debemos de recordar algo muy importante. En esta época habían ya pueblos que eran más poderosos que Israel. Como ejemplo, nosotros tenemos Babilonia, Asiria, Egipto. Ya estaban esos pueblos, esas naciones. Entonces, el Señor le daba victoria al pueblo de Israel por las oraciones y la santidad que tenía Josué. No por el pueblo mismo, porque dentro del pueblo había gente muy pecaminosa y también había gente que amaba a Dios, pero no eran todos. Eran contados con los dedos de la mano los que amaban a Dios en el pueblo de Israel. Y aquí vemos un ejemplo. Y el ejemplo lo vemos en Acán. Acán, indudablemente, era un hombre de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. A Acán se le encomendó en la guerra. O sea, habían pueblos que Israel necesitaba conquistar. Y dentro de ese pueblo estaba Samaria y otros pueblos más. Pero a Acán se le encomienda conquistar, pero le dan una orden y le dicen: mira, Acán, yo te envío a conquistar el pueblo de Samaria, que era un pueblo muy grande era Samaria, un pueblo muy grande y rico. Pero le dijo: Samaria, lo que nada tomes de ahí. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo está bajo maldición. Samaria
Era un pueblo que estaba bajo maldición. Y nosotros estamos hablando que este acontecimiento, hermano, es en el año 1370 antes de Cristo. Casi 2000 años, por 670 años, no son los 2000 años atrás. Porque ahorita, a partir de la muerte de Cristo, hasta acá ya tenemos 4000 años. 4000 años. O sea, casi 6000 años atrás sucedió esto, hermano. O sea, 5000 años y 370 siglos. Casi 5000 años y medio sucedió esto. ¿Qué les parece? Y esta historia nos está sirviendo hoy a nosotros en nuestros días y a la iglesia. Porque, hermanos, nosotros nos componemos de una vida espiritual. Una vida espiritual. Nuestro hombre interior es, hermano, una composición, es un universo que se mueve dentro de nosotros, ese universo, en el hombre interior. Y dentro de ese universo del hombre interior se mueven situaciones en el exterior. Y en el exterior nosotros tenemos lo que es el alma, donde percibe lo de lo exterior. Y ahí tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque esto fue lo que pasó con Acán, sus hijos y su familia. Hermano, vieron mejor los bienes exteriores, los problemas exteriores, los trabajos exteriores, las situaciones exteriores que obedecer a Dios. Esto fue lo que pasó aquí. Ellos vieron mejor hacer lo de afuera, lo material, que obedecer a Dios. Y entonces, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, de la Trinidad, de la manifestación divina, el poder que nos ayuda, nos guía y nos orienta por dónde irnos, estaba con Josué, a como está con nosotros ahora. Porque el Espíritu Santo habla al oído y al corazón, al hombre interior de la persona siempre y cuando andemos en una vida recta delante de Dios o andemos en una vida consagrada al Señor en santidad. El Espíritu Santo va a actuar siempre. Pero ¿cuándo es que realmente contristamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros, hermanos, volteamos la mirada hacia ese mundo material, hacia ese mundo de afuera exterior y desobedecemos al mandato de la voz de Dios. Porque entonces, hermano, yo tomo mi parecer. Entonces yo tomo mi decisión. Entonces yo tomo, hermano, mi criterio de lo que yo creo. Y aparto al Espíritu Santo, desvalorizándolo, poniéndolo en lo más bajo por mi carácter, mi criterio, mi pensamiento y mis decisiones. Y ahí viene un problema, porque todo eso es exterior, pero entra por medio del alma, a nuestro interior, que es el espíritu del hombre. El hombre interior, el espíritu humano, entra a mi conciencia
y comienza a gobernar mi hombre interior. Y ahí estuvo el problema de Acán y su familia. Ahí estuvo el problema de Acán y su familia, hermano, porque Acán recibió la orden de que no tocara nada de lo que conquistaban de Samaria, y que Samaria era un país poderoso, era una ciudad poderosa, pero fue conquistada porque Dios le dio el poder al pueblo de Israel a que conquistaran a Samaria. Pero había una ciudad que era pequeña, que se llamaba Ai. H-A-I. Ai. Era una ciudad pequeña que les tocaba conquistar después de Samaria. Después de Samaria, tenían que ir a conquistar esa ciudad. Pero, ¿qué pasó? Que Acán vio que de los tesoros que habían en Samaria, oro, plata, hasta un manto babilónico que era costoso, ese manto. Digamos, yo me pongo a imaginar que es como una alfombra preciosa, tejida de manera perfecta, y se enamoró Acán de ella, costaba mucho dinero, y entonces Acán se la trajo y se trajo el tesoro y todo el dinero y todo lo que había en Samaria. Pero todo eso el Señor lo había declarado en maldición. Quiero decirles algo, hermanos. Cuando el Señor, ¿qué declara en maldición el Señor? Atención. ¿Qué declara en maldición el Señor? El Señor declara en maldición todo aquello que nosotros nos enamoramos en el mundo exterior. ¿Qué es lo que nosotros nos enamoramos de ese mundo exterior? ¿Qué es lo que nosotros nos enamoramos, hermano? Nos enamoramos de lo material. Nos enamoramos de todo aquello que realmente nos aparta de Dios. Y todo lo que nos aparta de Dios, hermanos, bienvenidas, hermanas, bienvenidas. Todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos separa, todo lo que nos separa, todo lo que nos separa de la bendición de Dios, atención, porque todo lo que nos aparta de la bendición de Dios, hermano, está bajo maldición. Y ustedes dirán, pastor, qué palabra más fuerte es esa. Pero es que, hermano, todo lo que aparta a la voluntad de Dios está bajo maldición. Y quieren que yo les diga algo más profundo, hermano. Cuando Acán pecó contra Dios al irse tras esos bienes materiales que a él le dijeron que no. Cuando Acán le dijo, hermano, cuando Dios le dijo a Acán, Josué le dijo, no toques esos bienes. Vas a conquistar la guerra. Vas a conquistar Samaria. Te voy a dar las victorias, le dijo a Josué. Y Josué le dice a Acán, vamos a conquistar Samaria y todos los pueblos, pero no traigas nada de esos pueblos que conquiste. Nada. Obedece, le dice. Por favor, Acán, no toques nada. Pero Acán, sus ojos, hermanos, se enamoraron de lo material. Hermanos, dice en el libro de Josué, estamos en el capítulo, hermanos, 7, en el capítulo 7, el versículo 20. Cuando Josué exhorta a Acán por lo que hizo, vio por los ojos, hermano, los ojos, vio con sus ojos lo material, y eso hizo codiciar. Y esa codicia, hermano, hizo
que tomara lo que no tenía que tomar en desobediencia. Y esa desobediencia le llevó a una maldición a Acán. Yo sé, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero Acán estaba en ese grupo de los hijos de Dios. Pero Acán desvió su mirada. Acán desvió su atención a la palabra de Dios. La desvió, la desvió. Y por haberla desviado, hermanos, por haberla desviado, Acán cayó bajo la misma maldición de que Dios le dijo, ese pueblo que van a conquistar eran pueblos paganos, pueblos mundanos, estaban bajo maldición. Le digo, esa ciudad está bajo maldición. No vayan y tomen nada de ahí. No tomen nada de ahí. Y ellos desobedecieron. Se enamoraron. Sus ojos vieron. Se enamoraron de esos bienes materiales y tomaron esos bienes y los fueron a esconder a otro lugar que se llamaba Acor, el valle de Acor. Ahí llevaron todos esos bienes. Y yo quiero decir algo más todavía, más profundo. Hermano, cuando nos enamoramos de lo material, hermano, caemos en una enfermedad. ¿En la enfermedad cuál es? La enfermedad de la codicia. Nosotros nos vamos a enamorar de lo que el mundo nos pone alrededor. De nada, dice la Biblia. Nada. El que pone las miras en esta tierra, dice, perece igual que todo lo que está en esta tierra, porque es perecedero. Pero el que pone las miradas en las cosas eternas, va a vivir por la eternidad. Son dos lugares, hermano. Dos lugares que hay. Y acá, en este pasaje, en esta lección, ¿verdad? Nosotros vemos la codicia de Acán. Y aquí viene algo bien importante, hermanos. Y tenemos que aprender la lección, hermanos. Hay veces, hermanos, nosotros podemos caer bajo maldición. Mire lo que le pasó a Acán, hermanos. Es la palabra de Dios la que está hablando aquí. Es la que está hablando. Acán con su familia cayó bajo maldición. Hermanos, cayó bajo maldición la familia. Y aquí quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque imagínense ustedes, Acán, que conocía de la palabra, Acán, que sabía las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto, Acán, que conocía el gran poder de Dios, cayó, hermano, en el pecado de la codicia. Y al caer en el pecado de la codicia, entonces resulta que Acán, hermano, también por su pecado, y el pecado de Acán fue codiciar lo de afuera, lo material de afuera, y en lo material de afuera está todo lo de afuera, porque el Señor dice que la mirada la pongamos solo en Él. Poner la mirada en Cristo, hermano, es ver todo un universo de bendición. Poner la mirada en Cristo es poner la bendición en los mismos hijos y la generación y la familia.
Pero cuando nosotros desviamos la mirada hacia lo material, eso es limitado. Además de que es limitado, es finito, o sea, perecedero. ¿Qué quiere decir? De que si yo fijo la mirada en lo de afuera, en el mundo exterior, en lo que me impide estar en los atrios de Dios, en lo que me impide orar, en lo que me impide disfrutar de la comunión de Dios, en lo que me impide, hermanos, guardar la santidad de Dios, eso que me impide cae bajo maldición. Cae bajo maldición, hermano. Que Dios nos libre de esas cosas. Que Dios nos libre, hermano, de que no haya un obstáculo que me impida esa comunión con Dios y su pueblo. Ningún obstáculo. Ahora, quiero decirles algo. Dios permite que nosotros tengamos lo necesario para vivir. Dios permite porque esa permisión está bajo bendición. Y que eso es bonito. Entonces, está bajo bendición, pero la maldición, hermano, nosotros la buscamos por ignorancia y por falta de verdadera entrega espiritual a Dios. Por eso es que muchas veces caemos en una maldición, pero nosotros no podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, hermanos, tenemos que buscar la bendición. Ahora, ustedes dicen, entonces, atender mis hijos, atender la familia, cuidar de ellos, ¿es bendición? Claro que es bendición. ¿Es bendición el trabajo? Claro que es bendición. ¿Es bendición, hermanos, hacer el bien y participar? Sí, es bendición. Lo que no es bendición es dejar de alabar a Dios, dejar de congregarme con su pueblo, dejar de estar en unidad con Dios por aquello que realmente ante los ojos de Dios no es del beneplácito de Dios y no es realmente una permisión de Dios, sino que es mi carácter, mi criterio, mi pensamiento y mi decisión, y no es el permiso de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Acán. Acán hizo aquello que no le estaba permitido, pero su tentación, la tentación, no le dio tregua. Dijo, no, me voy contra esto porque quiero hacerlo. Y cayó bajo maldición. Y miren lo que pasó en el versículo desde el 20, volvemos a leer. Josué hablando con Acán, después de que lo que hizo, de esta historia que le conté, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. ¡Wow! Y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, hermanos! ¿Cómo nosotros le vamos a entregar al Señor una ofrenda de amor? ¿Cómo le vamos a entregar al Señor una ofrenda de gratitud cuando nosotros mismos obstaculizamos recibir la bendición porque nos dejamos guiar por nuestro propio carácter, decisión y pensamiento
y nuestro propio yo. Y no obedecemos la palabra de Dios. Qué duro, hermano. Miren lo que pasó aquí en el 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenían. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y miren, hermanos, la palabra del líder, del pastor Josué, del juez Josué. Miren lo que dijo. Porque no has turbado. ¿Por qué nos has turbado? Hermanos, quiero decir algo muy profundo. Cuando se turba al pueblo de Dios, cuando vemos que su pueblo, hermanos, que sus hijos se desvían hacia lo material, hacia ese mundo codiciable, y se ve afectada la obra de Dios por eso, por esa situación, se ve afectada, hermano. Cuando desviamos la mirada en otras cosas que no es la palabra de Dios, cuando la desviamos la mirada, entonces, hermano, Dios pone bajo maldición todo eso. Y eso es el riesgo que no debemos de correr, porque no solo está bajo maldición eso de afuera, lo que sea, sino que nosotros también caemos bajo maldición. Y es la muerte. Dice el 25, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué has afectado la obra? ¿Por qué afectaste esta obra que Dios nos ha dado? ¿Por qué la afectaste con tu forma de ser? Ahora dice la palabra de Dios, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Toda la familia pereció. Toda de Acán. Por ese pecado codicioso y engañoso. La codicia es un mal que entra por los ojos. Ya lo vimos. Eso lo vemos en José, ya lo leímos, Josué de 7, del 20 al 26. La mirada codiciosa atenta contra la voluntad de Dios, hermanos. Lo vimos en el 7, del 20 al 21. El engendro del pecado debe salir a luz y ser eliminado. Realmente, hermanos, no se puede estar en la obra de Dios si no hay santidad, si no hay búsqueda de la santidad de Dios, la búsqueda de una vida consagrada a Dios. Porque a eso es que venimos a la iglesia, a consagrarnos. A eso nos congregamos para consagrarnos, hermanos. Nosotros no nos congregamos para una diversión social. Nos congregamos para buscar el rostro de Dios, para buscar, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo. Nos congregamos para buscar la fortaleza, hermanos, en medio de nuestros problemas. Nos congregamos para encontrar, hermanos, aliento y vida y paz en nuestras vidas. Nos congregamos para encontrar, hermanos, un aliciente de gozo. Nosotros nos congregamos para encontrar esa santidad de Dios. El no congregarse, hermanos, nos lleva a caer en una maldición, como le pasó a Acán. ¿Por qué?
cuando no nos congregamos, hermano, es porque, a menos que sea por fuerza mayor, pero los que no se congregan por fuerza mayor deben de pensarla bien, porque con Dios no se puede jugar. Eso dice la Biblia. Yo sé que es duro y es fuerte, pero es la palabra de Dios. Y ahora la lección, eso es lo que nos dice. La codicia, el Espíritu Santo nos libra de la codicia. Si nosotros andamos cerca del Espíritu Santo, ese mundo de afuera no nos debe de afectar en nada, en nada. Primero está Dios antes que todo. La codicia es castigada sin misericordia, hermano. Está del 24 al 26, que fue lo que le pasó a la familia de Acán. Todos fueron muertos. Dios manda sus juicios, hermano. Dios manda sus juicios. Es una sed insaciable que produce ansiedad y desencanto, la codicia, hermano. El que ama el dinero, el que ama, hermano, cualquier cosa que impida el estar unido a la presencia de Dios, hermano, todo aquello que impide estar en la presencia de Dios, hermano, es maldición. Eso, hermano, no es de Dios. No es de Dios. No puede ser de Dios. Nosotros, hermanos, leemos acá en unos pasajes bíblicos en el libro de Eclesiastés 5:10. Dice que está en el libro, está en su libro, véanlo. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También es vanidad. ¿Qué les parece, hermano? Y el 11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumenta los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? ¿Qué les parece? Nosotros no podemos llegar a una situación de esa envergadura, hermano. Las riquezas acumuladas o mal usadas son inútiles. Veamos el 13 y 16. Dice, dulce es el sueño del trabajador en el 12. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y la palabra no se equivoca, ¿verdad? Yo no miro un rico que ame a Dios y ame a su riqueza. No es cierto. El rico va a amar sus riquezas primero y a Dios lo va a poner en segundo lugar, porque no lo necesita. No lo necesita. Todo lo tiene. Lo pone en último, venía en último lugar, por último ni se acuerda que hay un Dios. Dice el versículo 13 del mismo Eclesiastés 5:10, del 5, 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Todo está dicho en la palabra de Dios. No hay forma, hermanos. Las riquezas acumuladas o mal usadas son inútiles. Son inútiles, hermanos. Esa persona que luchó y que hizo riquezas y que llegó a acumularlas, ¿para quién serán? Dice la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos, hermanos, como hijos verdaderos, nos ocupemos de su palabra, de su obra, y la amemos, la cuidemos, cuidemos la obra de Dios, la amemos, la amemos. Vamos a orar puestos de pie. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, vengo ante usted para darle la honra y la gloria por todo lo que ha hecho y lo que hará.
bendiga el servicio que viene y los hermanos que vienen en camino y se van a unir a este otro grupo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.